Peregrinación a un nuevo encuentro con Dante y las tres beldades. Estación 4. Un desvío en el camino y encuentro con los poetas. Después de unos 20 minutos de caminar en subida, un vago recuerdo se despertó en mi mente, poniendo en mis labios una pregunta que formulé sin dejar de seguir al maestro. ¿Por qué ascendemos? Si mal no recuerdo el relato de tu anterior aventura, la que narraste en la comedia, si nos encaminamos al mundo oscuro y tenebroso de los culpables, debiéramos estar descendiendo en vez de tomar esta ruta empinada. Dante se detuvo, me sonrió con un gesto que me hizo pensar en una niña que, sorprendida en falta, intenta evitar la reprimenda conquistando el favor de su padre con una tierna y simpática expresión. Tienes razón, querido amigo, nos desviamos del antiguo camino, lo que será por poco tiempo. Es que he visto que te conmueves fácilmente ante el dolor ajeno y como hemos de recorrer lugares realmente tenebrosos, es conveniente que te fortalezcas espiritualmente. Yo aprovecho también la ocasión y me dejo llevar por mis propios sentimientos hacia un lugar tranquilo y ameno donde se encuentra una residencia que comparto con antiguos poetas, filósofos y sabios, cuya compañía me está haciendo falta. Si no te incomoda este desvío, te presentaré y podrás platicar con algunos de ellos. Espero que en esos encuentros sientas aumentar la fortaleza de tu intelecto, de tu voluntad y de tu imaginación, que te ayudarán para después enfrentar a los que habitan en los espacios oscuros de la inteligencia moderna. Encantado, respondí con entusiasmo, agregando, nada podría hacerme más feliz que conocer personalmente y escuchar de viva voz a aquellos hombres y mujeres insignes que con sus obras, que tuve el privilegio de leer cuando era estudiante, elevaron mi alma hacia las alturas más sublimes de la poesía y el pensamiento. Tal vez te interese saber, comentó Dante, que cuando realicé hace siglos mi propio periplo acompañado por Virgilio, los personajes que visitaremos allí arriba se encontraban abajo, en un lugar de suspiros y lamentos. Lo llamaban el limbo y estaban ahí porque no habían sido bautizados, pero fueron rescatados por los méritos del amor que en sus vidas terrenales desplegaron, produciendo obras de sublime belleza, bondad y sabiduría. Tan sorprendente y multitudinaria mudanza sucedió hace no mucho tiempo, cuando la institución que había recibido las llaves que controlaban las puertas del reino celeste abandonó antiguas e inflexibles convicciones dogmáticas. Las llaves de los espacios celestiales e infernales están ahora en manos de hombres y mujeres que en sus vidas terrenales fueron escogidos por el pueblo humilde. Ellos mismos se las arrebataron a las jerarquías que las habían controlado durante siglos. Esta explicación del Dante me hizo recordar el poder que en un momento de entusiasmo imprudente otorgó Jesús a Simón Pedro cuando le dijo, a ti te daré las llaves del reino, y todo lo que atares en la tierra será atado en el cielo, y lo que desatares en la tierra será desatado en el cielo. Lo comenté a mi guía, quien replicó enseguida, poder que los sucesores de Pedro emplearon tantas veces con despiadada vileza para dominar a los pueblos. Continuamos caminando. De pronto percibí un resplandor que vencía a las tinieblas, y aunque todavía estábamos lejos de aquella fuente de luz, pude distinguir un conjunto de almas que formaban un ruedo. Entonces oí una voz que exclamaba, honremos al insigne poeta que se había ausentado y que ya regresa. Avanzamos hacia el grupo y pude distinguir que en él destacaban Catulo y Lucrecio, junto a Horacio, Ovidio y Virgilio.
Este último, que era el que había anunciado nuestra llegada, se adelantó a recibirnos, saludó con cariño a Dante y nos invitó a integrarnos al grupo. Al estar más cerca, pude distinguir muchos grandes poetas cuyas obras conocía. Estaban allí Lope de Vega, Gustavo Adolfo Bécquer y Antonio Machado, Rubén Darío, Jorge Luis Borges y Pablo Neruda, Gabriela Mistral, Violeta Parra y Víctor Parra, William Shakespeare, Edgar Allan Poe y Walt Whitman, Paul Verlaine, Charles Baudelaire y Paul Claudel, Petrarca, Boccaccio y Giacomo Leopardi. Al acercarse mi maestro, todos ellos se inclinaron con respeto sumo. Algo más lejos se veían otros grupos en los que reconocía unos pocos, pues eran muchos los que desconocía. Este hombre que me acompaña aún vive en la tierra, explicó el maestro, pero debe recorrer las cavidades del infierno, no por estar condenado, sino para su aprendizaje sobre las condiciones en que se encuentran los humanos que no han sabido desarrollar su espíritu. Pero ya al pasar por donde se encuentran multitudes de hombres y mujeres dolientes, lo he visto conmoverse en tal forma que llegué a temer que su sensibilidad piadosa, si bien humanamente sana, pueda desviarse y devenir debilidad, como sucede a tantos que, llevados por la compasión, realizan actividades caritativas mal orientadas que terminan dañando a quienes quieren beneficiar. Espero que, aprendiendo de los poetas, los filósofos y los sabios, este hombre fortalezca su intelecto, su voluntad y su imaginación, de modo que el amor que despliegue después en el mundo no se extravíe. Apenas Dante terminó de explicar mi presencia, se alzó del fondo de la congregación de poetas una voz fuerte y clara que leyó un texto que todos escuchamos en completo silencio. Pues he visto extraviarse la piedad con demasiada frecuencia, pero nosotros, que gobernamos a los hombres, hemos aprendido a sondear su corazón para otorgar nuestra solicitud solo al objeto digno de atención. Pero niego esa piedad a las heridas ostentosas que atormentan el corazón de las mujeres, así como a los moribundos y también a los muertos. Y sé por qué. Hubo un tiempo en mi juventud en que tuve piedad de los mendigos y de sus úlceras. Contrataba curanderos para ellos y les compraba bálsamos. Las caravanas me traían de una isla ungüentos regios que recocían la piel sobre la carne. Así obré hasta el día en que comprendí que consideraban un lujo raro su pestilencia, al sorprenderlos rascándose y humectándose con estiércol, como quien prepara la tierra para extraerle la flor purpúrea. Se mostraban uno a otros su podredumbre con orgullo, envaneciéndose de los regalos recibidos, pues quien más ganaba se igualaba ante sí mismo al gran sacerdote que expone el ídolo más bello. Si consentían en consultar a mi médico, era con la esperanza de que su chancro le sorprendiera por su pestilencia y amplitud, y agitaban sus muñones para tener un lugar en el mundo. Aceptaban los cuidados como un homenaje, ofreciendo sus miembros a las abluciones que los halagaban. Pero apenas el mal se había borrado, se descubrían sin ninguna importancia, no nutriendo ya de sí como inútiles, y se ocupaban en adelante de resucitar la úlcera que vivía de ellos. Y bien arropados nuevamente en su mal, gloriosos y vanos, volvían a tomar, escudilla en mano, la ruta de las caravanas, y en nombre de sus dioses sucios exigían la limosna de los viajeros. Reconocí el texto
Era el inicio de Ciudadela, libro de Antoine de Saint-Exupéry, que leí en mi juventud más de una vez. Enseguida, unos tras otros, sin seguir algún orden prefijado, sino solo por espontánea voluntad de cada uno, los vates pasaron al centro y recitaron poemas que habían compuesto en vida, mereciendo los aplausos y alabanzas de quienes a su alrededor formaban círculos concéntricos. Después de escuchar a unos 20, Dante anunció que debíamos continuar nuestro camino, pues teníamos una misión que cumplir. Entonces, en coro, los poetas le pidieron que no los dejara sin antes recitar al menos uno de sus cánticos, a lo que Dante accedió, pasando adelante. Cantó, dirigiéndose a mí: «Oh animal gracioso y benigno, que vas visitando por el aire perdido a nosotros que teñimos el mundo de colores. Si el Rey del Universo nos es amigo, nosotros le pedimos que te conceda paz, puesto que te apiadas de nuestras maldades. De aquello que os gusta oír y hablar, oiremos y hablaremos, mientras el viento, como sucede a veces, no nos silencie. La tierra donde nací se asienta, a orillas del mar donde desemboca el río Po, que pacifica a sus habitantes. Allí el amor, que al corazón gentil atrapa con fuerza, cogió a éste de la bella persona que me fue arrebatada de un modo que aún me ofende. El amor, que a ningún amado amar perdona, me agarró con un placer tan intenso que, como ves, aún no me abandona. El amor nos acompaña hasta la muerte. Caín espera al que en vida lo apague». Dante saludó a sus amigos que le insistían para que continuara, pero les explicó que teníamos un largo camino que recorrer y nuestro viaje estaba apenas comenzando. Y así los dejamos, yo lamentando no continuar escuchando a tan insignes poetas. Estación 5. Encuentro con los filósofos del ser. Continuamos caminando hacia la luz, conversando de lo que habíamos visto y oído, y llegamos al pie de un noble castillo circundado por 7 elevados muros y defendido por un bello riachuelo que atravesamos por un puente. Cruzamos luego 7 puertas hasta que finalmente llegamos a un prado de hierba fresca. Allí se encontraban personas de mirada seria y tranquila, de cuyos semblantes emanaba una gran autoridad. Hablaban poco, con voces suaves. Los observamos mientras se encaminaban hacia un lugar iluminado. Pude distinguir a los más ilustres que hayan existido y con solo mirarlos me sentí exaltado. Allí estaban Sócrates, Platón, Aristóteles, Parménides, Heráclito, Anaxágoras, Empédocles y Tales de Mileto. Aristóteles les hablaba con estudiada parsimonia y los demás lo escuchaban atentos. Unos pasos más adelante distinguí a Tomás de Aquino, Agustín de Hipona y Plotino, que estaban en silencio mirando hacia lo alto, siguiendo la dirección que indicaba el brazo extendido de este último. En otro sector conversaban animadamente Kant, Spinoza, Hegel, Husserl y Heidegger. Pensé que allí pudieran encontrarse también Descartes, Berkeley, Comte y Hume, pero por más que miré en todas las direcciones y que aguzé la vista, no aparecieron en ningún momento. No obstante encontrarse todos ellos concentrados en sus muy elevados pensamientos y razones, apenas advirtieron nuestra presencia,
abandonaron lo que estaban haciendo y corrieron, ansiosos, hacia donde estábamos nosotros. A medida que llegaban, uno tras otro fueron reconociendo a Dante y lo saludaron con una respetuosa venia. Pero lo que me sorprendió sobremanera fue que no se detenían ante el maestro, sino que se acercaron a mí, con rostro y mirada expectantes, como si hubieran visto aparecer quizá qué personaje inesperado, y formaron un círculo a mi alrededor. Este recibimiento que me brindaban personajes tan ilustres y superiores a los que yo admiraba como las más altas cumbres de la sabiduría humana, me hizo sentir inhibido, por lo que busqué la mirada de mi acompañante, esperando que me diera alguna explicación. Pero Dante estaba tan sorprendido como yo, solo que habiendo convivido en espíritu con ellos, no tuvo temor de preguntarles qué les despertaba un interés tan singular por mi persona. Quien tomó la palabra fue nada menos que Aristóteles, que sin dejar de mirarme respondió la pregunta de Dante, mientras con un movimiento circular del brazo daba a entender que hablaba en representación de todo el grupo. Estamos todos muy honrados de recibirlo en nuestro castillo, dijo Aristóteles dirigiéndome la palabra, y estamos expectantes de las verdades con las que nos pueda usted iluminar, pues hace varios siglos que estamos en espera de un metafísico. Esperamos la llegada de un verdadero filósofo del ser que nos traiga alguna nueva comprensión de la esencia de los entes y la razón última de la existencia de la realidad. Pues sucede que hasta que entraron ustedes a este lugar, ningún otro espíritu humano ha ingresado desde que lo hizo Heidegger, el último de los que estamos aquí reunidos. ¿Cómo te llamas?, me preguntó Spinoza mirándome con afecto. ¿Cuál es el título de tu obra?, inquirió Husserl sin esperar que yo dijera mi nombre. Intervino entonces Platón, interrogándome con mirada adusta. ¿A qué corriente se adscribe tu sistema filosófico? ¿Realista o idealista? ¿Materialista, vitalista o espiritualista?, preguntó Heráclito antes de que pudiera yo decir nada. Solo entonces se produjo un silencio que me dio la ocasión de responder. Calma, señores, no soy quien ustedes esperan. Estamos aquí con mi ilustre guía solamente de paso. Pero puedo comprender la razón de vuestra ansiedad y expectativa, porque si bien no soy más que un estudioso de la filosofía y no tengo un nuevo sistema metafísico que proponer, escribí un libro titulado En búsqueda del ser y de la verdad perdidos, en el que describo y analizo la lamentable situación en que se encuentra la filosofía moderna y contemporánea. La metafísica dejó de existir. La pregunta por el ser, la única interrogante que realmente importa, de la cual depende todo otro conocimiento, y sin respuesta a la cual ha desaparecido del horizonte del entendimiento humano la posibilidad de discernir la verdad, fue abandonada por los doctores de filosofía y por los enseñantes de nuestra disciplina. En ese libro y en otro sucesivo en que estudio la experiencia espiritual, doy algunos pasos sobre la cuestión, que pienso constituyen un aporte, pero nada más que eso. Veo que no llevas contigo el manuscrito, pero puedes al menos decirnos si ha despertado interés entre los filósofos de tu tiempo. ¿Acaso tu obra es un bien del que ahora gustan tanto por sí misma como por sus resultados?, inquirió Sócrates. La filosofía, lamento mucho decirlo, se encuentra enteramente adormecida, y lo peor de todo es que nadie se formula siquiera la pregunta por el ser y la verdad. Es realmente muy triste, comentó Platón, pues eso significa que los humanos de tu tiempo han perdido el sentido de la vida. Así es, confirmé, y ese es precisamente el motivo de este viaje en que sigo al maestro Dante sin saber por dónde continuaremos.
Viaje que ahora debemos seguir, concluyó mi guía, por lo que tenemos que dejarlos. Tal vez este hombre, que todavía vive en su cuerpo terrenal, pueda continuar su búsqueda del ser y de la verdad y llegue, después de su muerte, a compartir sus saberes con ustedes en este lugar. Entonces nos despedimos de los sabios con los que mantuvimos esa conversación melancólica y continuamos nuestro camino. Estación 6. Encuentro con los antiguos historiadores. Sin salir del gran espacio abierto al que habíamos ingresado cruzando las 7 puertas, avanzamos por un sendero descendente hasta llegar a una gran sala iluminada, a la que entramos sin ser notados. Se encontraba allí un grupo numeroso de personajes bien vestidos, según la usanza de distintas épocas pasadas. Muchos se mantenían sentados alrededor de una enorme mesa de madera que estaba al centro, con el rostro inclinado sobre un libro y manteniendo una pluma en la mano. Otros hurgaban en antiguos pergaminos, papiros y documentos ordenados en estanterías en los muros laterales. Estos, me explicó el maestro, son estudiosos de la historia, que dedicaron sus vidas a conocer y contar acontecimientos y procesos que es importante que no sean olvidados, no solo para que la gente mantenga el recuerdo de su trayectoria sobre la Tierra, sino para que la humanidad tome conciencia de lo que ella misma ha sido y de lo que es, para que no olvide las grandiosas proezas y las viles caídas, de modo que aprenda de los errores y de los aciertos de sus guías y de sus pueblos en el transcurso del tiempo. Aunque Dante me habló muy quedo, sus palabras resonaron en el silencio que reinaba en la biblioteca, por lo que muchos levantaron la vista y nos miraron con rostros ceñudos por haberlos desconcentrado de su estudio. Pero al comprobar que no éramos habituales del lugar, dejaron sus tareas y quedaron expectantes, hasta que se levantó uno de barba blanca y cabello crespo. Soy Herodoto, el decano de los autores de grandes epopeyas biográficas e históricas aquí presentes. Sed bienvenidos y hacednos el favor de ocupar puestos a mi lado en la cabecera de la mesa. Tenemos gran curiosidad por lo que podáis relatarnos sobre lo que haya sucedido en la Tierra en los últimos 5 siglos, pues las noticias más recientes que tenemos nos las trajo el último de los autores ingresados a este lugar, don Alonso de Ercilla, que cantó las hazañas de la conquista de Indoamérica por los españoles y la resistencia que les opuso el gallardo y belicoso pueblo mapuche en el extremo austral de ese continente. Se presentaron enseguida, diciendo sus nombres, Tucídides, Polibio, Plutarco, Hesíodo, Genofonte, Zósimo, Nicola di Damasco, Tito Livio, Salustio, Tácito, Catón el Viejo, Marco Tulio Cicerón, Al-Tabari, Ibn Khaldún, Sima Qian, Flavio Giuseppe, Alfonso el Sabio, el autor del Cantar de Mio Cid, cuyo nombre no alcancé a distinguir, Alonso de Ercilla, y unos 50 otros autores cuyos nombres he olvidado. Me prestaba a responder que no estaba en condiciones de satisfacer mínimamente los deseos de esos grandes autores, pero fue mi guía quien se adelantó a explicar que estábamos de paso y que no podíamos detenernos. Fue tan fuerte la insistencia de esos espíritus exaltados pidiéndome que al menos les hiciera un relato somero de las grandes proezas que pudieran haberse realizado en los últimos 5 siglos, que Dante se sintió conmovido por la pasión con que se expresaban, dándome a entender que no se oponía a que les hablara durante algunos minutos.
Comencé mi exposición explicando que entre el siglo XVI y el siglo XX la humanidad creó y desarrolló una civilización llamada moderna, muy diferente de la civilización medieval. Como ustedes lo saben mejor que yo, toda civilización comienza con una forma nueva de conocer y de pensar la realidad, a partir de la cual se generan y se difunden socialmente una concepción del mundo, de la naturaleza y del lugar del ser humano en ella, una antropología o concepción del hombre y de la sociedad, y nuevas formas de concebir y de proyectar la economía, la política y la cultura. Los gestos de asentimiento que observé en mis auditores me animaron a continuar explicando. La forma de conocimiento que dio origen a la civilización moderna es la ciencia positiva, que reconoce como únicas fuentes válidas los datos e informaciones que proporcionan los sentidos y la razón que los analiza lógica y matemáticamente. Los saberes que ofrecen la religión, la espiritualidad, la metafísica, la intuición, la poesía, las emociones, las tradiciones y el sentido común no fueron completamente negados, pero se los relegó al ámbito de lo individual, de lo relativo y subjetivo, sin que se les reconozca como fuentes de alguna verdad que pueda ser aceptada y compartida socialmente. Noté sorpresa, incredulidad e incluso malestar en varios de los ilustres personajes que me escuchaban. Pero como seguían atentos sin decir nada, continué. Las ciencias así constituidas condujeron a un extraordinario dominio sobre las energías y los elementos de la naturaleza, facilitando un desarrollo técnico y tecnológico acelerado. Se crearon grandes industrias, capaces de producir en serie cantidades inmensas de productos estandarizados que facilitaban el trabajo y la vida de las personas. Se inventaron máquinas que producen otras máquinas, reemplazando el trabajo humano. Se crearon y multiplicaron medios de transporte terrestre, marítimo y aéreo que movilizan millones de individuos de un lugar a otro de la Tierra en pocas horas. Surgieron ciudades y metrópolis gigantescas que albergan decenas de millones de habitantes, a todos los cuales les es provista alimentación, educación y artefactos de gran utilidad. La medicina ha tenido unos éxitos notables, lográndose el control de muchas enfermedades, pestes y plagas, y permitiendo que la duración de la vida más que duplique la cantidad de años que vivían las personas en vuestros tiempos. Las comunicaciones han llegado a ser tan abundantes que la información que se produce cada año es mayor que toda la que se ha elaborado en la historia anterior de la humanidad. Tal vez no me crean, pero es verdad que los hombres ahora pueden incluso viajar a la Luna y volver a la Tierra indemnes, y se aprestan a viajar también hacia Marte y Venus. Por los gestos de mis auditores, comprendí que les costaba no solo creer, sino incluso entender lo que yo les decía. Pero el maestro, dándose cuenta de que yo me disponía a abrir una ronda de preguntas, me susurró al oído que continuara exponiendo, pues el tiempo nos estaba apremiando. Continué entonces resumiendo. Eso que les describo, y mucho más que podría narrarles, constituye de la civilización moderna el pilar económico, que ha sido identificado con los términos industrialismo y capitalismo. En ese contexto, a nivel mundial, se ha configurado un desbordante mercado donde se transan todos los bienes, servicios y recursos imaginables, orientados a satisfacer hasta las más nimias necesidades, aspiraciones y deseos individuales y colectivos. Claro que en esos mercados se generan poderes financieros y económicos desmesurados en manos de pocas grandes corporaciones,
con las consecuentes desigualdades en los niveles de riqueza y de pobreza que alcanzan las distintas naciones, clases sociales e individuos. Quería yo ilustrar mis afirmaciones con estadísticas e información cuantitativa, pero Dante me mostró un papel que me indicaba que disponía solo de 10 minutos para terminar, por lo cual pasé a explicar aceleradamente el pilar político de la civilización moderna. Describí entonces ante mis ilustres oyentes, sin poder calibrar cuánto entendían de mis palabras, cómo se habían formado, organizado y desarrollado los estados modernos, cómo éstos adquirieron inusitados poderes sobre los habitantes de cada territorio, manteniendo el monopolio del uso legítimo de la fuerza de las armas. Conté con qué sutiles engaños las élites gobernantes obtienen el conformismo de los ciudadanos, aun cuando les imponen abultados impuestos y complicadas leyes y regulaciones mediante las que controlan los comportamientos de todos. Traté de dar una visión de conjunto sobre cómo operan los gobiernos, combinando el control burocrático y administrativo con la representación de los ciudadanos a través del voto que les obligan a emitir periódicamente, optando entre diferentes partidos políticos. Expliqué cómo se articulan las políticas fiscales y las políticas sociales, el garrote y la zanahoria, para mantener subordinadas a las multitudes. Cuando di por terminada la descripción de los 3 pilares, cognitivo, económico y político, de la civilización moderna, se alzaron muchas manos pidiendo la palabra para hacer preguntas. Dante les indicó que, como ya debíamos partir, se pusieran de acuerdo para que me formularan solo una pregunta que representara la inquietud de todos. Se separaron en grupos de a 5, luego se reunieron formando un único círculo y muy pronto entendí que estaban de acuerdo, pues volvieron a sus puestos. Quien tomó la palabra fue Cicerón, que dijo: «La civilización que describes es de grandes realizaciones, de riquezas y de poderes tan desmesurados que nos cuesta imaginarlos. Pero la inquietud que todos aquí compartimos se refiere a las personas, a los seres humanos que habitan hoy la Tierra. No alcanzamos a apreciar en esas obras gigantescas que describes cuáles son los valores y las virtudes a que aspiran, mediante qué vías buscan llegar a ser espiritualmente grandes, qué es lo que proporciona honor y eterna gloria a los individuos. Queremos saber qué es lo que mueve a las personas en esa civilización moderna que nos has descrito a buscar la plenitud, a ir más allá de lo que cada uno es en cada momento y circunstancia. ¿Cuál es la perfección que anhelan y buscan alcanzar?». Cicerón tomó asiento y todos en completo silencio esperaron mi respuesta. «Vengo de una civilización grandiosa en lo material, pero atrofiada en lo espiritual», expliqué. «Lo que allá importa no son los individuos, sino los grupos, las organizaciones, las empresas, las clases, las masas, las naciones. Los individuos están al servicio de las entidades colectivas que han creado, y son estas las que les aseguran la subsistencia, el progreso y, en el mejor de los casos, algún efímero reconocimiento colectivo. Lo que persiguen los individuos no es la plenitud, realización y perfección personal, ni siquiera la gloria y el honor, sino el interés y la utilidad en cuanto a satisfacer sus necesidades y deseos de corto alcance». «Eso es terrible», me interrumpió Ibn Khaldún, a lo que repliqué sin pensar en el efecto que mis palabras tendrían en aquellos nobles espíritus. «Es esa carencia de sentido superior de la existencia lo que tiene a nuestro mundo en profunda y extendida crisis y a la humanidad entera
al borde del colapso. Un murmullo de desaprobación se levantó de la audiencia y enseguida muchos comenzaron a pronunciar discursos en voz alta, cada uno en su idioma y con su estilo, exponiendo lo que tenían en su corazón y en su mente. Pero como ya no nos era posible entender lo que decían y la oscuridad de la noche comenzaba a enseñorearse del lugar, el maestro me tomó del brazo y me condujo a la salida. Solo que antes de retirarnos, fui a saludar al autor de La Araucana, la epopeya del pueblo mapuche originario de mi país. Después de saludarle y mencionarle mi procedencia, quiso saber qué había sucedido con ese pueblo araucano cuya heroica resistencia había él cantado. Sepa usted, don Alonso de Ercilla, que los araucanos son conocidos hoy por su propio nombre, mapuche, y ya no con el que le pusieron los conquistadores españoles. Ellos continúan aún hoy resistiéndose al dominio del cientificismo, del capitalismo y del estatismo de la civilización moderna. Han resistido y luchado durante los 500 años que han transcurrido desde que usted los conoció y cantó sus costumbres y batallas. Puedo asegurarle a usted que ese pueblo mapuche, los araucanos como usted los nombró, se cuentan entre los últimos pueblos que no han sido todavía conquistados cultural, económica ni políticamente por la poderosa civilización moderna que se ha establecido en todo el mundo. Me alegra mucho saberlo, me dijo don Alonso de Ercilla cuando tuve que dejarlo, casi arrastrado por mi guía, que no quería faltar a la misión que le había sido encomendada.